Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Comenzamos en esta oportunidad con nuestra unidad número 3, titulada Relaciones humanas en el teatro y la literatura. Obviamente estamos en un tipo de texto literario alusivo al género dramático. Como objetivo de la clase del día de hoy, vamos a estudiar principalmente el origen, la definición y parte de la estructura del género dramático, al igual que vamos a conocer el concepto de texto acotacional o lenguaje acotacional o didascálico. Vamos a comenzar. Como ya habíamos introducido, ¿cierto?, en nuestra clase consultiva, habíamos dicho que el género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo u otras manifestaciones de los personajes. ¿Vale? Este episodio, conflicto, tiene que ser algo relevante, trascendental, ¿cierto? Algo que involucre, ¿cierto? Toda actividad humana, ¿cierto? Que sea trascendente a todos los seres humanos, no solamente un episodio o conflicto banal, ¿cierto? O superficial de los seres humanos. Tiene que ser algo, digamos, trascendental, algo importante dentro de la vida de los seres humanos. ¿Vale? Y tiene que existir ese conflicto, tiene que existir un protagonista enfrentado a una fuerza antagónica, ¿cierto? Que puede ser un personaje, puede ser el destino, puede ser la voluntad de Dios o de los dioses, en el caso de digamos, el drama más clásico, más griego. Y obviamente representado a través del diálogo u otras expresiones que vamos a ver más adelante. Habíamos destacado, ¿cierto?, tres características principales o fundamentales dentro de este género, que son básicamente el espacio, el tiempo y la acción. Pensados siempre estas tres características en que este tipo de género está pensado para ser representado, está hecho para virtualmente ser una obra teatral, ¿cierto? Para ser llevado a las tablas, llevado a un escenario. Por ende, este tipo de textos debe contar siempre con un espacio físico en el cual transcurre la obra, un tiempo determinado, ¿cierto? Desde su inicio hasta su cierre, ¿cierto? Vamos a ver más adelante los momentos que tiene esta obra dramática y por supuesto que tiene que tener acción. Tiene que tener este conflicto, ¿cierto? Estas fuerzas que se oponen una ante la otra. Ahora, el origen de este género. Habíamos mencionado también que tenía su origen en Grecia, y que al comienzo estas expresiones, ¿cierto? O representaciones teatrales estaban relacionadas con el culto al dios Dionisio, ¿cierto? Este dios que es el dios de la festividad, ¿cierto? El dios de la alegría, del vino, de la cosecha. Y obviamente al ser una representación teatral, una manifestación artística dirigida hacia un dios, tienen un carácter de sagrado, ¿cierto? Entonces para ese pueblo, para esa época, tenían un carácter de sagrado estas representaciones. Obviamente estos ditirambos, ¿cierto? Estos himnos, el- consistían básicamente en un personaje X dirigiéndose a un coro que probablemente y muchas ocasiones era un coro representando a los dioses del Olimpo. En estos himnos se clamaba, ¿cierto?, a la divinidad Dionisio y obviamente a todos los dioses del Olimpo para que intercedieran en una buena cosecha, para que ellos fueran capaces de asegurar o darle buenos augurios a los aldeanos y para que tuvieran buenas cosechas y obviamente se celebraba esta cosecha y esta, digamos, vendimia con unas fiestas obviamente al estilo griego. Obviamente estos himnos se llamaban ditirambos, como ya lo habíamos mencionado, y este, la forma que tomaban, como mencionaba anteriormente, es de un personaje hablándole a un coro y este coro respondiéndole a este personaje, que es lo que va a originar, digamos, un primitivo diálogo, ¿cierto? Este concepto de diálogo, lo dialogal, lo que es respuesta e interpelación entre personajes. Obviamente más adelante empezaron a introducirse cambios dentro de estos cantos y empezaron a surgir las manifestaciones teatrales como las conocemos hoy en día.
En este periodo histórico, ¿cierto?, de la Grecia antigua, destacamos a tres principales dramaturgos, que fue el señor Sófocles, Eurípides y el señor Esquilo. ¿Cómo se estructura este tipo de textos? El género dramático se estructura principalmente en tres grandes momentos. El primero de esos tres grandes momentos es la presentación del conflicto. El conflicto, como habíamos mencionado, es el origen para toda obra dramática. Si no hay conflicto, no existe este drama, no existe esta visión de estas fuerzas contrapuestas. Y obviamente estas fuerzas contrapuestas hacen avanzar el desarrollo argumental de este drama. Entonces, obviamente siempre tiene que existir una fuerza contrapuesta del protagonista con lo antagonista. Obviamente nosotros en la medida que vayamos leyendo nuestra obra vamos a descubrir quiénes pertenecen a cuál, digamos, lado, si se puede decir así, a tal o cual postura. Que puede ser una postura explícita que aparezca dentro de la obra, o bien tendremos que inferirla en la medida que lo vayamos leyendo. En este punto, en el punto de la presentación del conflicto, podíamos identificar también cuatro características principales dentro de este momento de la obra dramática, las cuales eran la exposición del protagonista, ¿vale? Entonces se expone quién es el protagonista, cuál es su situación en este mundo. En segundo lugar, se expone cuál es el propósito de este protagonista en este mundo, o en la obra en realidad. Se presenta el obstáculo o algo que impide que el propósito del protagonista se lleve a cabo, ¿cierto? Se presenta el antagonista de cierta forma y se presenta el primer choque de estas dos fuerzas en pugna. La primera vez que chocan estas dos fuerzas en pugna cuando el protagonista quiere lograr su propósito y la fuerza contrapuesta se opone a este propósito. Eso principalmente en la presentación del conflicto o en el inicio de la obra. En cuanto al desarrollo de la acción dramática, eh, podemos, digamos, podemos decir que dentro de este momento, la realidad del conflicto, o el conflicto mismo, ¿cierto? Estas fuerzas contrapuestas, esta lucha entre estas dos fuerzas, avanza, ¿cierto?, hasta llegar a un duelo decisivo de los personajes y sus objeciones o sus propósitos, ¿cierto? Por un lado el protagonista, por el otro lado el antagonista, o fuerza antagónica, si lo podemos poner en esos términos, se enfrentan hasta llegar a un punto de no retorno, ¿cierto? Que sería el nudo o clímax y coincide con el momento de mayor tensión donde la trama se complica y como mencionaba vuelve o se propicia un punto de no retorno. Obviamente este nudo es un nudo simbólico, ¿cierto? O clímax. ¿Por qué se le llama nudo, ¿cierto? Porque una vez que se transcurre este nudo o clímax, la trama de cierta forma se desenreda y tiene un desenlace, ¿cierto? Algo que de cierta forma rompe este nudo, ya sea favorablemente o desfavorablemente para el protagonista. ¿Vale? Entonces, en esta parte de nudo clímax es donde se entrega la dimensión artística de la obra de teatro, donde los esfuerzos por superarse, por lograr su objetivo del protagonista, pueden ser, digamos, bien recibidos o mal, digamos, recibidos, y obviamente tengan un mejor o un peor desenlace dependiendo del tipo de obra al cual estemos enfrentada. Eh, en este caso, obviamente, se entrega esta dimensión artística a través de lo que mencionábamos anteriormente, que era la catarsis, ¿cierto? Esta identificación con el sentimiento del protagonista, esta identificación por parte de los receptores, ¿cierto? En la cual sentimos de cierta forma e interpretamos el sentir de este protagonista y cómo es su situación, ¿cierto? Cómo es el enfrentarse al mundo desde su perspectiva, ¿cierto? Y hacemos parte de nosotros esa experiencia. Por último, habíamos visto que el desenlace de la obra dramática es el momento donde se resuelve el problema planteado en el desarrollo de la obra, que puede resolverse favorable o desfavorablemente para el protagonista. Puede terminar en la eliminación del obstáculo, que obviamente eso ya es la resolución de un conflicto más favorable hacia el protagonista, o bien la desaparición o muerte del protagonista, que eso ya más que nada ligado a la tragedia. Al hablar de conflicto, este puede observarse de diferentes puntos de vista, ¿cierto? Desde el punto de vista desde la tragedia o desde el punto de vista desde la comedia, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante en detalle, en otra clase.
También habíamos visto que el texto propiamente tal se estructura de dos formas. El primero tenemos un texto principal, que es el contenido propiamente tal de la obra, y está representado, o presentado, mejor dicho, en actos, cuadros y escenas. El acto es la unidad mayor de división dentro de la obra dramática, que obviamente está marcada por la subida y la bajada del telón. El cuadro es una unidad menor que el acto y se está representada, ¿cierto? La podemos apreciar cuando cambia el decorado total o parcial dentro de la obra dramática, y una escena, que es cuando entran y salen los personajes de cada vez que cambia el número de actores dentro de la obra, entonces cambiará la escena. ¿Esto cómo lo podemos saber si es que no estamos presenciando una obra de teatro? Lo podemos apreciar en el texto secundario que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se expresan los actores dentro del texto principal? Se expresan a través de cuatro formas principales. El diálogo, que es la conversación de dos personajes. El monólogo, que es donde el personaje, ¿cierto?, hace un soliloquio, ¿cierto?, y empieza a hablar solo desde su interioridad. El aparte, que es la forma que uno u varios personajes utilizan para decir algo sobre la obra y los demás personajes fingen no enterarse, ¿cierto? Con la ruptura de la cuarta pared, ¿cierto? Y, por ejemplo, los ejemplos que vimos en la clase consultiva acerca de las obras actuales, ¿cierto? De películas actuales en las que se utiliza el aparte. Y el off es cuando se crea una voz en off, ¿cierto? Que relata algún pasaje de la obra, ¿vale? Que no es un personaje propiamente tal, sino que es una voz en off. Ahora, ¿cómo podemos nosotros apreciar que se están dando indicaciones a los personajes y obviamente a los directores de estas obras de teatro a través del texto secundario? Este texto secundario aporta información para la representación teatral, y esta representación puede ser de dos formas: sobre la acción, que nos va a indicar datos e indicaciones sobre el lugar en el que se desarrollan los actos, ¿cierto? Cómo es el decorado, qué época está ambientado, cuál es el mobiliario que va a tener, digamos, propiamente tal la escena o el cuadro, la iluminación que tenga, ¿cierto? Para expresar si es que es de día o de noche, si es que está en un espacio abierto o un espacio cerrado, etcétera, etcétera. Y los sonidos también, que vienen a indicar, ¿cierto? Y a provocar diversos efectos en los espectadores, ¿cierto? O bien en los lectores de la obra dramática. Y por otro lado, tenemos las acotaciones sobre los personajes, que van a indicar básicamente cómo deben estar vestidos, qué movimientos son los que tienen que hacer, cuáles son sus gesticulaciones, cuál es su tono de voz, cuál es su intencionalidad expresiva, cómo deben referirse hacia otros personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de texto también se conoce como didascalia. Vamos a encontrarlo como acotaciones, lenguaje acotacional o bien lenguaje didascálico o didascalias. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar en esta clase, como actividad, vamos a buscar ejemplos de texto secundario. Básicamente vamos a buscar un fragmento de una obra de teatro en el cual aparezcan, digamos, de manera clara, para que no complicarnos tanto, de manera clara vamos a buscar ejemplos de texto secundario. Vamos a destacar las acotaciones que sean referentes a la acción, y vamos a destacar también las acotaciones referente a los personajes. Ahí ustedes me van a indicar tal o cual y la vamos a revisar en nuestra clase consultiva, ¿vale? Así que por esta sesión vamos a quedar hasta acá. La próxima clase vamos a interiorizarnos más acerca de las formas que toma este tipo de género, ¿vale? Así que con un abrazo muy grande me despido de cada uno y una de ustedes y nos vemos la próxima clase. Un abrazo grande, grande, y estamos en comunicación. Chao, chao, que estén súper duper.